sermón de hoy, Cristo y la ley. Y si me acompañan ahí al Evangelio de Mateo, al capítulo 5, y vamos a leer del versículo 17 al 20. Mateo 5, del 17 al 20. Dice la palabra del Señor, dice así. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Amén. Acompáñenme un momento en oración. Sí. Bueno, yo me he propuesto, ¿no?, a lo largo de los siguientes sermones que tenga ocasión de compartirles, no sé si serán, porque en principio quería haber englobado todos estos versículos en un solo sermón, pero una vez que me metí de lleno a estudiarlo y a desmenuzarlo, me di cuenta de que en un sermón no iba a ser posible, así que no sé si en tres sermones podré dar estos versículos del 17 al 20, pero bueno, voy a tratar de exponer con detalles y con argumentos suficientes que Jesucristo no vino a abolir, no vino a destruir la ley, sino que vino a cumplirla, revelando su plenitud y nuestra necesidad de vivir en la justicia que solo proviene de Él. Y hace ya mucho tiempo, ¿no?, unos 2 meses aproximadamente, creo que hace, ¿no?, que dejamos aparcada, pero no olvidada, la serie de predicaciones que les estoy compartiendo, que les estoy exponiendo acerca del Sermón del Monte. Debido al mes de diciembre, que estuvimos, los predicadores de la iglesia, estuvimos con temas más para esas fechas navideñas, y debido a la predicación de nuestro pastor de la carta de Gálatas, la cual ya le queda bien poquito, pues no hemos tenido oportunidad de continuar por donde lo dejamos hasta ahora. Así que hoy vamos a continuar con el Sermón del Monte. Vamos a seguir, vamos a continuar, y si retrocedemos en nuestra memoria, recordaremos que la última predicación del Sermón del Monte fue la correspondiente a los versículos del 10 al 12, del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, donde estuvimos estudiando sobre la persecución del cristiano, que los cristianos serían perseguidos, dijo Jesucristo, ¿no? Y esa persecución era por causa del Evangelio, ¿no? Y ahí Jesús mismo nos dice que seremos perseguidos por causa de la justicia. Seremos perseguidos, seremos criticados, seremos maltratados, desechados, rechazados, insultados, y toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Y todo por causa de ser seguidores de Cristo, por ser seguidores de Jesucristo. Y Jesús nos dice que somos bienaventurados, y nos dice que nos gocemos y que nos alegremos, porque nuestro galardón sería grande en los cielos, será grande en los cielos. Y después de esa última bienaventuranza, nos tocaría continuar con los versículos 13, del 13 al 16, donde nuestro Señor Jesucristo nos habla acerca de que somos sal de la tierra y de que somos la luz del mundo. Pero vamos a saltar al versículo 17, porque esos 2 sermones, somos sal de la tierra y somos luz del mundo, los prediqué, ya los tenemos ahí en nuestro YouTube, en el canal Iglesia Bautista Reformada de Murcia, que se predicaron hace un tiempo. Antes de comenzar con las bienaventuranzas, estuve predicando esos dos textos, ¿no?, del 13 al 16, y los pueden encontrar ahí. Así que vamos a saltar al versículo 17. Y bueno, para recordarles un poco
como hace tanto tiempo, pues para recordarles un poquito a lo largo de esta serie de sermones hemos podido ver que este conocido Sermón del Monte, este famoso discurso de nuestro Señor Jesucristo, no está predicado de cualquier manera. Si recuerdan, estuvimos diciendo que tenía una estructura. Es decir, Jesucristo no predicó este sermón de cualquier forma, de manera aleatoria, sino que Él quiso establecer un orden. El Sermón del Monte, recordemos que comienza en el capítulo 5 de Mateo y avanza hasta el capítulo 7. Es decir, abarca 3 capítulos enteros en el Evangelio de Mateo. Y en la primera sección vemos al Señor exponer las bienaventuranzas. Y recordemos que aprendimos que las bienaventuranzas son las características que evidencian a un ciudadano del reino. Es como realmente debiera ser un cristiano. Es como debe ser el carácter de un verdadero cristiano. Pudimos ver aquí cómo estas bienaventuranzas también fueron establecidas y dichas por nuestro Señor Jesucristo en un orden, ¿no? En un orden que eran como eran paradójicas, ¿no? Las bienaventuranzas, una detrás de otra, y no fueron dichas de cualquier forma, sino que una antecedía a la otra. Cristo en el capítulo anterior, en Mateo 4, da comienzo a su ministerio y comienza diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a continuación, en el capítulo 5 comienza con esas bienaventuranzas. Y ahora aquí Cristo nos enseña lo que es el verdadero arrepentimiento. Ahora aquí Cristo nos enseña lo que es ese verdadero arrepentimiento y a lo que conduce ese verdadero arrepentimiento. Cristo quiere mostrar cuál es y cómo debe ser la vida del cristiano, cómo debe ser la vida de un verdadero creyente, de un hijo de Dios. Y entonces comienza a dar esa bienaventuranza, donde Jesús dice que los ciudadanos del reino, comienza diciendo que son pobres en espíritu. Recuerden, decían que los ciudadanos del reino eran los que lloraban, los mansos, los misericordiosos, los pacificadores. Y en el versículo 10 al 12 nos dice cuál es la reacción del mundo hacia los cristianos, precisamente por tener el carácter pacificador y misericordioso que poseemos. En vez de ser amados, en vez de ser bien acogidos entre el mundo debido a nuestro carácter pacificador y de limpio corazón, el verdadero resultado es todo lo contrario, es lo opuesto. De la misma manera que persiguieron y rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, así es con el verdadero creyente. Seremos perseguidos. No es algo que podamos evitar. Si tú eres creyente, si tú eres cristiano, eres perseguido, eres rechazado. Cristo dice que los cristianos no deben esperar la admiración ni tampoco la aceptación de parte de este mundo, sino más bien deben esperar persecución, rechazo, odio. Deben esperar rechazo, deben esperar insultos. El mundo tiene unos valores totalmente diferentes, hermanos, a los valores de un cristiano. De manera que no debemos esperar más que ese rechazo, más que ese desprecio, esas burlas, ese maltrato. Porque nuestros valores no son los mismos que los del mundo. Nuestros principios no son los mismos que los del mundo. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan 15, versículos 18 y 19. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermanos, y después de esta bienaventuranza, observamos cómo a pesar del rechazo, cómo a pesar de que nos desechan, nos insultan, nos desprecian, cómo a pesar del desprecio del mundo hacia el creyente, hacia el cristiano, Jesucristo en los versículos 13 al 16 nos dice la responsabilidad que nosotros como cristianos tenemos para con ese mundo que no nos quiere. La responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos para con ese mundo que no nos quiere, que se burla y que nos maltrata. Y es ahí donde nos dice que el cristiano es llamado a ser la sal y la luz, la sal de la tierra y la luz del mundo. Los cristianos son la única sal de este mundo, hermanos.
y muchos que escucharon el sermón en su día, ya escucharon, ¿no? Ya aprendimos que los cristianos somos esa única sal, que en un mundo que está podrido, un mundo que está depravado, el cristiano es quien preserva los buenos valores. Nosotros no tenemos los mismos valores de este mundo. Nosotros preservamos los buenos valores. En medio de un mundo depravado, un mundo que está próximo a su destrucción, hay un grupo de personas que buscan agradar a Dios. Hay un grupo de personas que buscan la voluntad de Dios. Un grupo de personas que preservan esa pureza. Un grupo de personas que preserva ese carácter que el mundo jamás tendrá. Y en ese sentido el cristiano es la sal de la tierra, porque preservamos. En un mundo que es anticristo, un mundo que odia a Cristo, un mundo que está en enemistad con Dios, la Iglesia preserva, la Iglesia resiste. El pueblo de Dios no se pudre con el mundo, el pueblo de Dios permanece. En medio del caos aún vemos familias ordenadas. En medio de ese caos vemos familias con valores, familias con principios. En medio de familias podridas, porque son familias podridas. Las familias cristianas son las que conservan las familias como Dios estableció. En medio de hombres y mujeres pudriéndose en la inmoralidad sexual, en las infidelidades, los matrimonios cristianos preservan porque se aman y conservan esos valores de hombres y mujeres de Dios. Los jóvenes cristianos, en medio de toda esa juventud perdida, podrida, los jóvenes cristianos honran a sus padres. Los jóvenes cristianos buscan honrar y agradar a nuestro Padre Celestial. Los cristianos son ese grupo de personas que, en contraste con un mundo que está en total enemistad con Dios, han mirado a la cruz y han creído para la gloria de Cristo. Esos son los cristianos. Y preservan esos valores. Y los cristianos también somos la luz del mundo. Cristo nos dijo: vosotros sois la luz del mundo. Él no dijo: vosotros sois la luz de la iglesia. Él dijo: soy la luz del mundo. Nuestro cristianismo tiene que ser perfectamente visible para todo el mundo. Nuestro cristianismo debe ser visible. La luz que irradia es la misma en la iglesia que fuera, en el mundo. Es la misma en el campo de fútbol que dentro del culto. Es la misma en la casa del pastor que en la casa del colega de toda la vida con el que nos hemos criado en el mundo. Nuestra luz es la misma. Así que nuestro cristianismo, hermanos, se evidencia en nuestra manera de vivir. Se evidencia en nuestro carácter. Se evidencia en nuestra casa, de puertas para adentro, con nuestra familia. Ahí se hace evidente nuestra luz. En nuestro carácter conformado a Cristo, porque reflejamos la luz que es de Él. Él es la luz y nosotros somos un reflejo de esa luz. Somos esa luz que guía a los demás hacia el buen camino. Somos esa luz que somos instrumentos en la mano de Dios, que Él mismo ha escogido para llevar esa luz al mundo. Somos esa luz que advierte de los peligros. También advertimos del peligro. Esa luz que desenmascara las falsas doctrinas. Esa luz que desenmascara a los falsos maestros. Esa luz que advierte de un juicio. Y esa luz que advierte de un infierno. Somos esa luz que guía, pero que también advierte de los peligros. Mi hermano, el Sermón del Monte es una de las exposiciones más profundas, más sublimes de Jesús acerca del reino de Dios. Y en este pasaje que hemos tomado hoy, concretamente en el versículo que yo hoy me voy a centrar, que será el versículo 17, y como he dicho en sucesivos sermones iremos avanzando, Jesucristo corrige la idea errónea sobre su relación con la ley y los profetas, dejando claro que su ministerio no es para destruir lo que Dios ha revelado, sino que es para darle cumplimiento. Cristo enfatiza la relación que existe entre sus enseñanzas y las enseñanzas del Antiguo Testamento. Este texto es central, hermanos, para entender el propósito de la obra de Cristo. Es central para entender la continuidad de la ley y para entender la soberanía de Dios en su revelación.
Pero hoy, como os he dicho, vamos a tratar de entender bien y correctamente el versículo 17 de este texto que hemos escogido. Y para ello, pues simplemente voy a tocar un punto, ¿no? Y es que Jesús no abole, Jesús no anula, no cancela, no deroga, no invalida, no revoca, no destruye, no elimina, no suprime la ley y los profetas. Dice el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Vale, es que no sabía si decía la ley o los profetas o la ley y los profetas. Se ve que va dependiendo de la traducción. Y bueno, para entrar un poquito en el contexto, no debemos olvidar al público original, ¿no? El público original que recibió este mensaje. Recordemos que eran judíos, eran israelitas. Y los israelitas y fariseos veían a Jesús como alguien que traía un mensaje radical. Si recuerdan, en los sermones anteriores a la bienaventuranza, ellos lo veían como que traía un mensaje radical, lo veían como un revolucionario. Pero sin embargo Jesús afirma que no es un destructor de la ley. Él afirma que ha venido a cumplir. No es un destructor de la ley, sino que es su cumplimiento, es el cumplimiento de esa ley. El gran rey profetizado en el Antiguo Testamento ha llegado. Y él se presenta como ese gran rey. Pero no es lo que el pueblo judío esperaba, hermano. Ya lo hemos estado viendo anteriormente, porque ellos esperaban un libertador. Recordemos en la situación en la que estaba el pueblo judío en aquellos entonces. Estaban bajo el mandato, bajo la soberanía del Imperio Romano, un imperio cruel. Y ellos esperaban un libertador, alguien que los librase de ese dominio del Imperio Romano. Alguien que restauraría ese gran esplendor del pueblo escogido por Dios en tiempos anteriores, en épocas anteriores. Que devolvería esa gloria a Israel y les haría ser una vez más una gran nación fuerte y poderosa. Eso es lo que ellos estaban esperando. Imaginemos cuántos interrogantes, hermanos, cuántas dudas, ¿no?, surgirían en aquellas personas después de escuchar al Señor Jesús decir que los bienaventurados son los pobres de espíritu, son los que lloran, son los mansos, son los misericordiosos, son los pacificadores. Y encima son los perseguidos, los maltratados, los insultados. Imaginemos por un momento ese escenario, ¿no?, al pueblo judío escuchando esas palabras. No era lo que ellos esperaban. Definitivamente ellos no esperaban eso de un gran rey, hermano. Muchos pensarían, después de escuchar a Jesús esas primeras palabras, pensarían que ese Jesús no iba, digamos, en sintonía con lo que decía la ley y los profetas, con lo que decía el Antiguo Testamento. Muchos estarían pensando que Jesús había venido con nuevas enseñanzas para abolir, para destruir, para suprimir la ley y los profetas. Muchos pensarían que Jesús no creía en el Antiguo Testamento, porque ellos esperaban otra cosa, ellos entendían otra cosa, ellos enseñaban otra cosa. Los escribas y fariseos eran los líderes aceptados por el pueblo en aquel entonces. El pueblo judío recibía las enseñanzas de ellos con autoridad. Pero Jesús no pertenecía a ellos. Jesús no formaba parte de ese liderazgo religioso. De hecho, durante los años anteriores no se había sabido nada de ese hombre, no se había sabido nada de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo había vivido en el anonimato durante 30 años. Antes de aparecer en el Jordán y darse a conocer públicamente, él era carpintero, un carpintero. Entonces imaginemos lo extraño, hermanos, que tuvo que ser para esa gente escuchar esas palabras. Lo extraño que tuvo que ser para esa gente ver a ese hombre hablando con autoridad, porque Jesús hablaba con la autoridad del cielo, diciendo que el tiempo se había cumplido. Es decir, esos 400 años de silencio por parte de Dios habían terminado y esas promesas de Dios a través de la ley y los profetas se estaban cumpliendo. Jesús les estaba diciendo que el reino de Dios se había acercado, que se arrepintiesen y que creyeran en el Evangelio, es decir, que creyeran el mensaje que Él traía.
Sin embargo, las palabras que él pronunciaba no coincidían con esas expectativas carnales que muchos se habían montado en sus mentes, la mayoría. Muchas personas, escuchando a Jesús en el Sermón del Monte, estarían perplejas, estarían meditabundas y estarían pensando, pero bueno, ¿qué nos está enseñando este hombre? ¿Qué clase de enseñanza nos está trayendo? ¿Acaso nos está enseñando una nueva forma para llegar a Dios? ¿Un nuevo camino? ¿Una nueva manera? Y Cristo estaría viendo esas caras. Cristo estaría viendo las caras de esas personas con asombro, con incertidumbre. Y entonces, ¿qué es lo que le dice? Oye, que yo no he venido. No os penséis que yo he venido, que yo estoy eliminando, que yo estoy anulando el Antiguo Testamento. No. Yo no estoy eliminando el Antiguo Testamento. Mis enseñanzas están en perfecto acuerdo. Mis enseñanzas están en perfecta armonía con la ley y con los profetas. De hecho, yo he venido a cumplirla. Yo he venido a cumplirla. No he venido a abolir, sino a cumplir con todo el Antiguo Testamento. La frase la ley y los profetas engloba toda la revelación del Antiguo Testamento. Y Jesús no descarta el antiguo pacto, más bien revela su verdadero propósito. De hecho, si nosotros nos fijamos en el verso 20 de nuestro texto, en el verso 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, Jesucristo, nuestro Señor, le está diciendo: mi enseñanza, mis palabras están en perfecta armonía con el Antiguo Testamento, pero sin embargo, las palabras de esta gente, lo que ellos enseñan, están en perfecto desacuerdo con las mías. Es decir, estoy en total desacuerdo con aquellos que son vuestros líderes religiosos. Mis palabras, yo he venido a cumplir, mis palabras están en perfecta armonía con la ley y los profetas, pero están en total desacuerdo con aquellos que son vuestros líderes religiosos, con aquellos que vosotros pensáis que os están enseñando con autoridad, aquellos líderes que durante todo este tiempo pensáis que os están enseñando correctamente, que os están enseñando bien, que pensáis que Dios está en sus vidas, que pensáis que sus enseñanzas vienen de parte de Dios. Pues no. Yo estoy en total desacuerdo con esa gente. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Versículo 20. No entraréis en el reino de los cielos si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Esas palabras de Jesús debieron ser muy impactantes, muy asombrantes, estarían flipando para el pueblo judío. Estarían alucinando. Los escribas y fariseos representaban, digamos, la religión oficial de Israel en aquel entonces. Y ahora llega Cristo, un hombre que ha estado 30 años en el anonimato, que ha sido carpintero, llega y les dice que todo lo que enseñan es incorrecto. Que siendo como ellos no entrarían en el reino celestial. Imaginaos. Es fuerte. Es fuerte. Jesucristo no vino solamente a decir que su enseñanza eran las correctas. No, Él no vino solo a decir que eran las correctas y que eran las que estaban en perfecta armonía con el Antiguo Testamento. Él también vino a desenmascarar las falsas doctrinas. Él también vino a desenmascarar las falsas enseñanzas, a los falsos maestros. Y hermanos, sin embargo, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy? ¿Qué es lo que vemos hoy? En el día de hoy, proclamar la verdad y desenmascarar la mentira es de ser un mal cristiano. Es eso de no ser un buen hermano, de no tener amor. Es crear conflictos, es crear divisiones. Pero el mismo Señor Jesucristo vino a dividir. El mismo Señor Jesucristo diferenció entre el trigo y la cizaña. El mismo Señor Jesucristo enseñó la verdad y criticó el error de los escribas y los fariseos, líderes religiosos en aquella época. El mismo Señor Jesucristo. Hermanos, Cristo no vino para permitir jugar a su pueblo con cualquiera de los mandamientos santos de nuestro Dios santo. La ley de Dios es santa, hermano, y Cristo no permitirá jamás que sea violada. Y en el día de hoy pareciese que si tratamos de quitar esos obstáculos que impiden que la verdad sea debidamente comprendida, entonces ya no somos amorosos, ya no somos hermanos, porque vamos buscando el conflicto, porque vamos buscando la división.
ya estamos juzgando y somos creadores de conflictos. Eso es lo que dicen en el día de hoy. Dicen no juzgues, dicen no critiques, porque cada cual puede interpretar la Biblia a su manera. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo hizo todo lo contrario, hermano. Nuestro Señor Jesucristo desenmascaró a los falsos maestros. Él desenmascaró las falsas doctrinas. Y mi hermano, si nosotros en el día de hoy no lo hacemos, estamos siendo irresponsables como creyentes, como cristianos, como servidores de Cristo. Estamos siendo irresponsables. Tenemos una falta de compromiso con la verdad si no lo hacemos. Porque Cristo no vino a anular la verdad. Él no vino a abolir la verdad, Él vino a cumplirla. La verdad de la ley de Dios. Él vino a cumplir la justicia de Dios. De hecho, Él es la verdad. Las enseñanzas erróneas, hermanos, tenemos que tener claro que son dañinas. Las enseñanzas erróneas desvían, tuercen y lo peor de todo, llevan a las almas a la perdición eterna. Debemos de predicar la verdad y debemos de exponer los errores. De la misma manera que Cristo vino y de la misma manera que dijo que Él era el cumplimiento de esa ley y de los profetas, también dijo que los escribas y fariseos estaban en un error. Y que nadie, que su justicia fuera igual que la de los escribas y fariseos, entraría en el reino celestial. En el día de hoy las personas hablan en el nombre de Dios sin miedo a las mentiras que están poniendo en la misma boca de Dios. Y Dios no va a tener por inocente al culpable, hermano. Cada hijo del reino es responsable de decir la verdad sin vergüenza ni miedo a las consecuencias que pueda tener. Ser fieles a la sola Escritura. Ser fieles a la palabra de Dios. Pero también cada hijo del reino es responsable de sacar a la luz y desenmascarar todo aquello que va en contra de esa verdad. Es responsabilidad de cada uno de nosotros como siervos de nuestro Señor, como hijos de Dios. Somos responsables, no podemos pasar por alto sin confrontar y denunciar los lugares de culto donde se predica el falso evangelio de la prosperidad, por ejemplo. Falsos milagros, falsas lenguas, bendiciones a raudales, atar y desatar demonios, incluido a Satanás. Trae al alfolí, que tu dinero será prosperado, que vas a recibir el doble de lo que tú traigas. Ten fe positiva y no declares en negativo que tus palabras tienen poder. No, tus palabras no tienen poder. Tiene poder la palabra de Dios, no tus palabras. Todo eso, hermanos, tenemos que denunciarlo. No podemos dejar sin denunciar esas misas del catolicismo romano, donde se rinde culto a la Virgen y a los santos, donde se reza por los muertos, donde se pagan servicios para de esa manera sacar a los antepasados del purgatorio, y etcétera, etcétera. Y donde cada domingo hacen un nuevo sacrificio en la Eucaristía, echando por tierra de esa manera el sacrificio último, perfecto, único y suficiente del Cordero de Dios, Cristo nuestro Señor y Salvador. Tampoco podemos dejar de denunciar, hermanos, a aquellos que, cayéndose de la gracia, andan enseñando que la salvación no es posible sin la obra del hombre, que es necesario el esfuerzo humano. No podemos tampoco dejar de denunciar la supuesta iglesia que niegan al Hijo de Dios y al Espíritu Santo, haciéndolos iguales al Padre en lo que a la persona se refiere. Tampoco podemos dejar de denunciar todo eso. No podemos dejar de denunciar a aquellos que niegan la divinidad de Cristo, a aquellos que niegan la doble naturaleza de nuestro Señor. No podemos dejar de denunciar todo eso, hermano. Somos responsables de predicar la verdad y de defender la verdad. Y un largo etcétera, mis hermanos, que no podemos callar. Debemos esforzarnos en denunciar a todas esas falsas luces. Nosotros somos la luz del mundo, pero hay otras luces encendidas. Y hay que desenmascarar todo eso, porque hace mucho daño. Y no por eso estamos juzgando, es la misma palabra quien juzga con justo juicio. A pesar de cómo nos traten, hay que exponer claramente que están en un error
Y como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3, 14, 15, dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, siempre con mansedumbre, siempre con templanza, hermanos, con amor, pero siempre preparados para defendernos de toda esa clase de falsas doctrinas y de falsos maestros. Y bien, mi hermano, ahora regresando a nuestro texto, Jesús no vino a invalidar la palabra de Dios, sino a llevarla a su plenitud. Cuando vemos en el Nuevo Testamento la expresión la ley y los profetas, se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. La ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y los profetas, pues el resto, todos los profetas hasta Malaquías, donde ya Dios guardó silencio hasta que llegó el tiempo del cumplimiento y apareció el último profeta, que es Juan el Bautista. El Señor Jesucristo cumple la ley en tres maneras y una de ellas es en su vida perfecta. Guardó la ley a la perfección, hermano, siendo sin pecado. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin pecado. Nuestro Señor, en su naturaleza humana, porque Dios no puede ser tentado en su naturaleza humana, pero en su naturaleza humana sí que fue tentado en todo, pero no pecó. No pecó. Él llevó la vida perfecta que ni tú ni yo podemos llevar. Él llevó la vida perfecta, sin pecado, que nuestro Dios Santo demanda de nosotros. Cristo vino y cumplió la ley con su vida sin mancha, hermano. Cumplió con cada precepto que Dios estableció a su pueblo con su propia vida. Cumplió con los mandamientos de Dios, con esas demandas morales que Dios ha impuesto a todo hombre en lo más profundo de nuestro corazón. Así que da igual que me digas que no crees en Dios. Da igual que me digas que eres un ateo. Da lo mismo, no tienes excusa, porque en lo más profundo de tu corazón tú sabes que hay un Dios. Y que ese Dios te ha puesto de serie, de fábrica, su ley en tu corazón. Y sabes perfectamente que robar está mal. Y sabes perfectamente que mentir está mal. Y sabes perfectamente que asesinar está mal. Y etcétera, etcétera, etcétera. Podrás decir que eres ateo, pero ese ateísmo tuyo te va a durar hasta justo el momento, el instante en que mueras y te veas frente a frente, cara a cara con tu Creador. No tenemos excusa, hermano. Ninguno tenemos excusa. Porque esa ley ya la tenemos de serie en los corazones. Es Cristo el único que cumple la ley con su vida perfecta. La cumplió obedeciendo esa ley como ningún otro hombre sobre la tierra la ha podido obedecer y tampoco la podrá obedecer jamás. El Señor Jesucristo nunca violó ninguno de los mandamientos. En segundo lugar, también Cristo cumple la ley en su obra redentora. En su maravillosa obra redentora. La ley apuntaba al sacrificio perfecto, al sacrificio santo, a ese sacrificio que se cumplió en su muerte en el Calvario, en la cruz del Calvario. Hebreos 10, del versículo 1 al 10, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero,
diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Durante cientos y cientos de años los judíos estuvieron realizando sacrificios. Sacrificaban corderos, sacrificaban machos cabríos y derramaban la sangre por el altar y por el propiciatorio. ¿Y para qué? Para la remisión de los pecados del pueblo. Juan el Bautista, cuando vio a Cristo, ¿qué es lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor no vino a quitar todos esos sacrificios que los israelitas hacían. Él no vino a destruir esos ritos ceremoniales o esas leyes civiles. Cristo vino a ser ese Cordero que sería inmolado el día de la Pascua. Él es el Cordero perfecto que se ofreció como sacrificio perfecto, y ahora el creyente, el cristiano, aquel que ha nacido de nuevo, es santificado mediante esa ofrenda hecha una sola vez y para siempre, perfecta, santa. Cristo cumplió a la perfección, hermanos, todas y cada una de las cosas contenidas en la ley ceremonial. Y es precisamente por eso que los cristianos no están obligados a esa ley. Cristo la cumplió, ya no estamos obligados a sacrificar más corderos ni machos cabríos, porque el Cordero de Dios fue sacrificado una sola vez y para siempre. Y es por eso que la Eucaristía de las misas, precisamente de las misas católicas, es un error. Y no solo un error, es una abominación delante de Dios. Es echar por tierra la preciosa sangre que Cristo ya derramó una vez y para siempre. Pero ellos, cuando los sacerdotes levantan ese pan y levantan ese vino, dicen unas palabras mágicas y entonces milagrosamente se transustancian el pan y el vino, se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y qué horrible, hermanos, qué sacrilegio. ¿Por qué es un sacrilegio? Cristo se ofreció una vez para siempre. Nuestro gran sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, hizo un sacrificio irrepetible, un sacrificio que ya no es necesario más sacrificio. Y ya no hay más ofrendas para presentar, hermano. Ya presentó la ofrenda. Hebreos 7, 23 y 28 dice, Hebreos 7, 23 y 28, del 23 al 28 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Nuestro Señor, hermanos, cumplió la ley a la perfección en su totalidad. Nuestro Señor cumplió la ley moral, cumplió la ley ceremonial. Cristo guardó la ley con una obediencia impecable, intachable. Y en tercer lugar, la cumplió en su enseñanza. Jesús clarifica el verdadero significado de la ley. Le da claridad al verdadero significado de la ley. Los fariseos la entendieron todo mal. Mira que se profetizó del Señor a lo largo de toda la Escritura. Y ni se enteraron. Y lo que hace Cristo al calificar ese significado de la ley es revelar su propósito espiritual. Y el texto que les quiero compartir es muy largo y lo vamos a leer entero.
Es largo y lo vamos a leer entero, de hecho son los versículos siguientes al texto de hoy hasta el final del capítulo, o sea que del 21 al 48, pero lo vamos a leer entero porque creo que es importante. Aunque luego en sucesivos sermones iremos desmenuzando, ¿no?, y exponiendo esos versículos, pero lo voy a leer. Mateo 5, de 21 al 48. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él y en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo: no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Mi hermano, lo más increíble de todo esto, lo más sorprendente, lo más extraordinario, es que siendo imposible para nosotros cumplir con esta ley, siendo imposible para nosotros y estando condenados a lo que esta ley, a la condena que esta ley, dice Dios que la paga del pecado es muerte. Pero lo más sorprendente es que Cristo también cumplió con la ley, no solamente obedeciéndola a la perfección, sino que también cumplió con la ley sufriendo el castigo que esa ley imponía a los transgresores. Y eso es sorprendente, hermano. Y por eso ahora nosotros podemos ir al libro de Romanos y creer al apóstol Pablo cuando él nos dice en el capítulo 8, versículo 1, que creo que lo he puesto. Sí. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora nosotros podemos creer a Pablo, porque Cristo cumplió la ley,
recibiendo ese castigo. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo no disminuyó los castigos de la ley, hermano. Cristo subió a esa cruz a morir por aquellos transgresores a los que Él vino a salvar. Y ahora Cristo, que condenó el pecado en su carne, ahora obra para que la justicia de la ley se cumpla en cada uno de nosotros, los creyentes. Y también cumplió con la ley moral, y a nosotros los creyentes nos ha capacitado por medio de la obra del Espíritu Santo, de esa obra que el Espíritu Santo ha hecho y continúa haciendo en nosotros para poder cumplirla. Si vamos ahí a Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mi estatuto, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Él ahora nos ha capacitado a cada creyente por medio de esa obra del Espíritu Santo para que podamos cumplir con esa ley moral, con los mandamientos de Dios. Y bueno, mi hermano, ya veo que el tiempo... Voy a darle unas aplicaciones y ya continuaremos el próximo día que tengamos la ocasión con el versículo 18. Unas aplicaciones, y es que como creyentes, hermanos, no despreciamos la ley, sino que la vemos a través de Cristo, quien es su cumplimiento. Nosotros no despreciamos esa ley, y esto nos llama a valorar toda la Escritura, y a vivirla en dependencia de su gracia, de esa gracia que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros. Para un cristiano este versículo, hermano, el versículo 17 tiene aplicaciones prácticas que reflejan la relación entre la ley de Dios y el Evangelio. Una de ellas es que reconozcamos la suficiencia de Cristo. Porque hoy en día en muchas iglesias que dicen que son cristianas no están reconociendo la suficiencia de Cristo. Parece que necesitan algo más, necesitan hacer algo más para entrar al cielo. Reconozcamos la suficiencia de Cristo, mi hermano. Jesús cumplió perfectamente la ley y los profetas. Algo que nosotros no podemos lograr debido a nuestra naturaleza pecaminosa. No podemos, nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Si no es por obra del Espíritu Santo, ninguno podemos. Y Cristo es suficiente. Y esto lleva al creyente a confiar únicamente en esa obra de Cristo para la salvación. Solo en Cristo. En lugar de depender de sus propias obras, en lugar de depender del esfuerzo humano, solo Cristo para nuestra salvación. Hermanos, tenemos que descansar en esa justicia de Cristo como nuestro único mediador y nuestro único salvador, nuestro único camino. También vivamos en obediencia agradecida, mi hermano. Aunque Cristo cumplió la ley, esto no significa que la ley haya sido abolida. La ley moral sigue siendo la guía para vivir una vida que agrada a Dios, una vida conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, esta obediencia no es para ganarnos la salvación, sino como respuesta de gratitud por lo que Cristo ha hecho. Respuesta de gratitud porque ya hemos sido salvados, para gloria de Dios. Y ahora Dios ha puesto su Espíritu, y ahora su Espíritu nos ha capacitado para cumplir con esas leyes, con gozo. Buscar obedecer los mandamientos en nuestra vida diaria como un acto de adoración y de amor a nuestro Dios. Por eso nosotros como cristianos buscamos agradarlo, por nuestro amor, por nuestra adoración, por nuestra gratitud a Él. Valoremos las escrituras del Antiguo Testamento, hermanos, porque muy poca gente, muy pocos cristianos leen el Antiguo Testamento. Yo he conocido hermanos de muchos años como cristianos y les preguntan que si lo han leído entero y todavía no lo han leído entero. Valoremos, hermanos, las escrituras del Antiguo Testamento.
Jesús afirmó la autoridad y la continuidad del Antiguo Testamento al señalar que Él vino a cumplirlo, a cumplir todo el Antiguo Testamento, no a desecharlo, vino a cumplirlo. Entonces nosotros no lo desechemos. Y esto nos lleva a nosotros a estudiar, esto nos lleva a nosotros a aplicar principios del Antiguo Testamento en nuestras vidas, entendiendo que todo apunta a un solo lugar, a Cristo, a una sola persona, a Cristo. Leamos el Antiguo Testamento con un enfoque cristocéntrico, mi hermano, buscando a Cristo en esas promesas, buscando a Cristo en esos sacrificios, en los profetas. Pero no desechemos el Antiguo Testamento porque es importante. Es importante para llegar a entender realmente lo que Cristo vino a hacer, a cumplir. Testifiquemos de Cristo como el cumplimiento de la promesa. El hecho de que Jesús haya cumplido la ley y los profetas es un testimonio poderosísimo para compartir con los demás. Toda la historia bíblica encuentra su cumplimiento en Él, en el Hijo de Dios. Así que, hermanos, evangelicemos mostrando cómo Cristo cumple con esas promesas, cómo Cristo cumple con esas expectativas del Antiguo Testamento. Y demostremos que Él es ese Salvador prometido, ese Mesías prometido, ese gran profeta, ese gran sacerdote, ese gran rey prometido. Y entendamos la santidad de Dios y el estándar moral. Al ver que Cristo cumplió la ley perfectamente, los creyentes somos llamados a reflexionar sobre la santidad de Dios y sobre su llamado a la santidad en nuestra vida. Sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros somos llamados a reflexionar cada día sobre cómo está nuestra santidad. ¿Realmente estamos siendo santificados progresivamente? Cada vez nos conformamos más al carácter de Jesucristo. Y pidámosle al Señor que el Espíritu Santo siga obrando esa santificación diaria en nuestras vidas. No dejemos de orar, no dejemos de clamar a Dios por santificación. Debemos examinar nuestra vida en oración y arrepentimiento continuo, pidiendo al Espíritu Santo que nos capacite para crecer en esa santidad. Mostremos también gracia hacia otros, hacia los demás. Jesús cumplió la ley para traer salvación ¿a quién? A los pecadores, a los perdidos. Esto nos recuerda la necesidad de ser misericordiosos nosotros con los demás, reflejando el carácter de Cristo en nuestras relaciones. Hermanos, debemos ser pacientes, debemos ser compasivos con los demás. Y es difícil, pero debemos serlo, reconociendo que todos necesitamos de la gracia de Dios. Y es muy difícil, sobre todo, yo pongo como ejemplo siempre lo mismo, mi familia, ¿no? Que no es cristiana, yo soy el único cristiano. Es muy difícil, pero tenemos que ser pacientes. Y seguir intentándolo, y seguir dando testimonio, y seguir predicándole el Evangelio. Con misericordia, con amor. Y finalmente, algo importante de lo que quiero advertirles es que tengamos mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado, porque muchas personas en el día de hoy someten a los cristianos a leyes que Cristo ya cumplió. Muchos en el día de hoy someten a cristianos a leyes que Cristo ya cumplió y engañan a los creyentes haciéndoles pensar, haciéndoles creer que deben de continuar con esas leyes. Por ejemplo, guardando el sábado de la misma manera que lo hacían los judíos en el Antiguo Testamento, o diciéndoles que no pueden tomar ciertos alimentos. Hermanos, cuidado. Sin embargo, Pablo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, que de todo lo que se vende en la carnicería, compra y come sin problema de conciencia, porque del Señor es toda la tierra y su plenitud. La congregación la secta donde yo tristemente vengo, de donde yo provengo, me decían, no comas morcilla. Y luego veía a ciertos hermanos, al pastor comiéndose un chuletón vuelta y vuelta. Y yo decía, ¿qué diferencia hay, no? Entonces, hermanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dijo de todo lo que vende en la carnicería. Cuidado, hermanos, de no caer en un legalismo,
Cristo ya nos libró de todas esas leyes. Y nosotros no somos judíos. Nosotros no somos judíos. Nosotros no pertenecemos al pueblo de Dios. Hemos sido adoptados. Pero nosotros no somos judíos. El día del Señor es para dedicarlo especialmente a Él de una manera especial. Claro que hay que seguir guardando ese día. ¿Qué estamos haciendo hoy? Dedicando al Señor el día de una manera especial. Juntándonos la familia de Dios. Juntándonos la esposa de Cristo. Para compartir, para adorar juntos, de manera especial. Vernos la familia de Dios. Adorarlo, darle gloria, exaltar a Cristo, reposar en Él. Ese es el verdadero reposo para el cristiano hoy, reposar en Él. Y si tú no quieres comer carne, no lo hagas, no comas carne por salud, por dieta, pero no hay problema, pero no hagas de ello un problema religioso, porque no lo es. No condenes al que la come, porque no lo es. Tú no quieres, no lo hagas. Si es por problema de conciencia, no lo hagas. Pero no condenemos a los que lo hacen. Porque no es un problema religioso. Y cuidado también con irse al otro extremo. Mucho cuidado con irse a lo que se llama el antinomianismo. Qué palabra difícil, antinomianismo, ¿no? Y creernos que como ya estamos que como ya no estamos bajo la ley, que como Cristo ya la ha cumplido, entonces irnos al otro extremo. Entonces decir, pues a mí que no me vengan con historias y con obligaciones, que si me apetece congregarme me congrego, que si no me apetece no me congrego, si hay fútbol un domingo yo me voy al fútbol, no pasa nada porque Cristo ya cumplió. Cuidado, hermanos, con eso también. Mucho cuidado porque la ley es un reflejo del carácter santo de Dios. Y es una ley que es inmutable. Uno de los atributos de Dios que es inmutable. Igual que su ley es inmutable. Y es una ley que nos obliga a todos los hombres, en todo lugar y en toda época, a obedecer. Entonces, mucho cuidado. El Señor no murió en la cruz del Calvario para que ahora nosotros no tengamos que obedecer. Sino que ahora el Señor, con esa obra que ha hecho en nuestros corazones, nos ha capacitado para una obediencia gozosa. Una obediencia gozosa, y no solo gozosa, sino voluntaria a esa demanda de la ley. Primera de Juan 2, 3, 6, y con este versículo voy a terminar. Primera de Juan 2, del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Para un verdadero cristiano, hermanos, para alguien que ha nacido de nuevo, para alguien que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, los mandamientos de Dios no son gravosos. Los mandamientos de Dios para el creyente no es una tortura el cumplir con estos mandatos de Dios, con estos preceptos. Y si para ti son gravosos, si para ti son una tortura, pues tú no eres cristiano. El versículo 17 del capítulo 5 de Mateo, hermanos, nos motiva a vivir en gratitud por la obra cumplida de Cristo. A valorar la ley como guía moral, a valorarla como guía moral, y a proclamar la verdad del Evangelio en cada área de nuestra vida, hermanos. A Dios sea la gloria y vamos a orar. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.